Si tu novio guarda en secreto regalos de su exnovia, ¿qué harías? Matsuya descubrió accidentalmente que Junin aún valora seriamente el teléfono que ella le dio. Se sintió muy molesta pero no lo expresó. Cuando Matsuya se fue, Junin se dio cuenta solo cuando abrió el cajón porque su descuido había lastimado a Matsuya. Así que colocó todo lo relacionado con su ex en una maleta, la cerró con llave y miró las fotos de las 3 personas en su teléfono. Junin decidió explicarle todo a Xianao. No quería perder a su mejor amigo. Por primera vez frente a Xianao, Junin admitió que solía gustarle su ex, pero la persona en su corazón ahora no es ella. Una espada te lleva con un arco, la cima del jalón de olor hasta la cocina. Señorita Picante, ¿sabes que mi toque de olor no conoce a tu señorita Picante? En este momento, las innumerables palabras de Junin se condensaron en una sola frase. Aunque la actitud de Junin era sincera, expresando sus disculpas, Xianao nunca podría perdonarlo. En cuanto a este complicado triángulo amoroso, en el otro lado, Matsuya también sentía lo mismo. Desde que la verdad fue expuesta, intentó seducir y volver a ser amiga de Junin, pero era demasiado tarde. Cuando cruzaron la línea roja, su relación estaba condenada a no volver al pasado. Las emociones inquietas de Junin le impidieron practicar. Por la noche, bebió mucho con el profesor en un puesto de carretera. El profesor dijo que la mayor falla de Junin es la falta de ambición, que es precisamente el mayor obstáculo para su éxito. Matsuya y Junin estaban ocupados practicando para la actuación. Matsuya estaba en la escuela, mientras que Junin fue a la empresa para acompañar a su ex. Sin embargo, ese día, debido a la reservación temprana de alguien más para practicar, la ex sugirió practicar en la escuela. Cuando la ex descubrió que Junin había reemplazado la toalla que ella le dio, la hizo sentir un poco perdida. Por otro lado, debido a que Matsuya no lograba seguir el ritmo del acompañamiento de piano, apareció extremadamente inadecuada durante la actuación de piano. Cuando Matsuya cuidadosamente se alejó de la sala de piano, vio a un grupo de estudiantes dirigirse hacia el aula adyacente. Resultó que Junin y Senjin estaban ensayando juntos aquí. La cooperación tácita entre los dos impresionó a los estudiantes circundantes. Matsuya entendió al instante lo que Senjin había mencionado anteriormente sobre la distancia entre él y Junin. Matsuya no pudo evitar preguntarse a sí misma, siempre y cuando Senjin siga apareciendo al lado de Junin, ¿realmente habrá un lugar para ella en el corazón de Junin? Unos días después, la actitud del profesor se volvió cada vez más descarada. Matsuya compró una joya de segunda mano en línea y tuvo que enviar a Matsuya a recogerla en otra ciudad para asegurarse recomendaciones y oportunidades de actuación, a pesar de su renuencia. Para evitar que Junin descubriera su apuro, Matsuya le dijo a Junin que iba a visitar a un amigo del profesor. Casualmente, este lugar resultó ser la ciudad natal de Junin. Desafortunadamente, Junin ya había hecho planes para acompañar a Senjin en tocar el acompañamiento, dejando a Matsuya algo decepcionada. Cuando subió al autobús, notó a alguien sentado a su lado. Junin había venido. No dispuesto a dejar que Matsuya fuera sola, él la alcanzó de inmediato después de cancelar su acompañamiento para Senjin. Después de que Matsuya completó las tareas encomendadas por el profesor, Junin la llevó a visitar el lugar donde él aprendió a tocar el piano de niño. Mientras paseaban, se encontraron casualmente con la madre de Junin. Junin presentó audazmente a Matsuya como su novia, dejando a su madre algo incómoda. Más tarde, fueron invitados a cenar en casa, pero debido a la resistencia de Junin hacia sus padres, encontró varias excusas para rechazar. Matsuya, sin conocer la situación, aceptó felizmente. Junin solo pudo acompañar a Matsuya, y su madre cocinó una comida casera de manera cálida. Esta fue la primera vez que Junin llevó a un amigo a casa. También alivió la culpa de la madre hacia su hijo. Ignorante de la situación, Matsuya comentó que Junin era demasiado descuidado. A pesar de finalmente hacer un viaje a su ciudad natal, casi olvida visitar a sus padres. Sin embargo, Junin no pudo compartir su dolor interno con otros. Después de salir de casa, Junin llevó a Matsuya a una casa de té, donde reveló la acumulación imprudente de deudas de su padre y las dificultades financieras de la familia. Durante este tiempo, Senjin y el presidente del club habían estado ayudando en silencio a su padre a pagar las deudas. Como resultado, Junin le debía mucho a Senjin. Ante la confesión y desgracias de Junin, Matsuya también le dijo que no estaba allí para visitar al amigo del profesor, sino simplemente para hacer mandados para él. El sentido compartido de tristeza y desgracia los acercó aún más. Junin acompañó a Matsuya de vuelta a casa, y mientras se preparaba para irse, Matsuya recordó algo de repente. Le pidió a Junin que esperara y sacó un regalo que le había preparado, un paraguas.
recordando que Junin mencionó que a menudo usaba paraguas de hotel porque estaba acostumbrado a ellos. Matsuya, siendo atenta, le regaló un paraguas. Junin no pudo evitar abrir el paraguas y se paró felizmente debajo de él, sintiendo el calor que Matsuya le había traído. Mientras tanto, Matsuya, sosteniendo los boletos de tren que trajeron, se rió al observar al pianista que la acompañó tocando para Matsuya. Incapaz de soportar la situación, el pianista eventualmente eligió renunciar. Con el examen de ingreso a la escuela de posgrado acercándose, Matsuya estaba en una situación difícil. A pesar de sus súplicas, el pianista se negó a acompañarlo nuevamente, dejando a Matsuya perdida. A lo largo de la mañana, Matsuya luchó por encontrar un pianista de reemplazo pero no pudo finalizar ningún arreglo. Junin aprendió involuntariamente acerca de la angustia de Matsuya. Así que se ofreció como voluntario para acompañar a Matsuya. Matsuya estaba preocupada de que pudiera afectar la preparación de Junin para la competición y no quería que pasara por demasiados problemas. En un intento de reconfortar a Matsuya, Junin mencionó inadvertidamente que Matsuya y Senjin estaban tocando la misma pieza, asegurando que no tomaría demasiado de su tiempo. Sin embargo, esta declaración enfrió instantáneamente la atmósfera. Senjin y Junin aún estaban enredados, dejando a Matsuya incapaz de encontrar paz mental. Los conflictos y malentendidos en sus palabras llevaron a una amarga despedida entre los dos. Mientras tanto, la intensa lluvia afuera empeoró el estado de ánimo de Matsuya. En ese momento, Junin se acercó a ella con un paraguas. Matsuya lo encontró extraño ya que el pronóstico del tiempo no preveía lluvia. Junin explicó que siempre llevaba un paraguas consigo. Junin tomó la iniciativa de disculparse, y Matsuya suavemente respondió con un lo siento. Justo cuando su conversación se desarrollaba, el profesor se enteró de que Junin acompañaría a Matsuya y cambió repentinamente su actitud, apreciando enormemente a Matsuya. Sin embargo, Junin recibió una llamada de su madre que lo destrozó. Su padre había acumulado nuevamente una enorme deuda de 30 millones, y el restaurante, el único medio de subsistencia de la familia, estaba hipotecado. Frente a los recordatorios diarios de la deuda inminente, la madre de Junin no tuvo más opción que buscar ayuda de Junin nuevamente. Para reprimir su enojo, Junin tuvo que tomar una respiración profunda. Para recaudar dinero rápidamente, Junin rompió sus principios y permitió que su manager aceptara acuerdos comerciales. Para evitar preocupar a Matsuya, Junin tuvo que pretender como si nada hubiera pasado. Mientras Matsuya ayudaba de todo corazón a organizar la orquesta para el profesor, el día en que se formó la orquesta, Junin envió un mensaje de texto. Debido a que su madre vino de repente a buscarlo, no pudo venir a celebrar con Matsuya. Sin embargo, justo cuando todos estaban reunidos, el profesor anunció que Matsuya nunca debió ser miembro de la orquesta. No sé mañana una sola copa. Deberíamos poder ir allí, ¿no vomitas? Este comportamiento inesperado del profesor tomó por sorpresa a Matsuya. Después de meses de arduo trabajo para construir la orquesta, descubrió que no había un lugar para él para actuar. Durante meses, no solo había ayudado al profesor a recolectar dinero de los miembros, sino que también había sido menospreciado por sus compañeros de clase. Y todo este esfuerzo resultó en este desenlace. Durante el banquete, el profesor reiteró que Matsuya solo estaba a cargo de apoyo general, no era un miembro de la orquesta. Después de despedir a los miembros de la orquesta, Matsuya se quedó solo junto a la carretera, sin saber a dónde ir. Luego, vio pasar un taxi, con Junin y Senjin dentro. Recordando el mensaje anterior de Junin, podemos corregir este error como personas de 50 años. Matsuya se sintió traicionado por la traición del profesor y el engaño de Junin. Resulta que Senjin estaba enseñando secretamente a un estudiante del profesor, cometiendo una grave falta. Cuando la noticia llegó al profesor, él estaba muy disgustado con Senjin, lo que podría afectar negativamente la evaluación de Senjin como profesor. Incapaz de quedarse tranquilo, Junin acompañó a Senjin a disculparse con el profesor. Desafortunadamente, Matsuya presenció esta escena, sintiéndose como un payaso utilizado por el profesor y engañado por Junin. Esto lo dejó mental y físicamente agotado. De vuelta en casa, las melancólicas emociones de Senjin lo abrumaron. Reflexionando sobre todas las cosas que Junin había hecho por él a lo largo de los años, Senjin le preguntó a Junin si aún tenía sentimientos por él. Junin se quedó momentáneamente sin palabras. Fue en este momento que Senjin comenzó a hablar. Al día siguiente, Junin le dijo a Matsuya que no lo había contactado la noche anterior porque su teléfono se quedó sin batería. Matsuya, queriendo decir que estaba bien como de costumbre, descubrió que no podía. Cuando Matsuya preguntó por qué, Junin solo pudo decir que acompañó a Senjin a la casa del profesor. Sin embargo,
El asunto delicado de Senjin enseñando secretamente al estudiante del profesor y dando dinero al padre de Junin hizo que Junin no pudiera hablar. Viendo que a Matsuya todavía le importaba el asunto de acompañar a Senjin, Junin tomó la decisión de no acompañar más a Senjin. El presidente del club intentó persuadir a Junin para que regresara al lado de Senjin, no solo para asegurar su posición como heredero del conglomerado, sino también para ayudar a su padre a saldar las deudas. Sin embargo, Junin se negó porque estaba seguro de que la única persona a la que amaba ahora era Matsuya. Habiendo tomado esta decisión, Junin devolvió la partitura de acompañamiento a Senjin de esa noche. Senjin, que ya había sido expulsado por el profesor, ya no tenía esperanzas en el concierto de evaluación del profesor. Recuperó la partitura que Junin le devolvió. Sin embargo, cuando escuchó a Junin decir que no se volverían a ver, Senjin, desconcertado, preguntó por qué. Al ver la mirada sincera en los ojos de Junin, entendió la verdadera razón de Junin. Senjin se sintió un poco extremo al respecto. Matsuya, también, estaba reflexionando sobre sí mismo. Hasta este punto, solo había dos cosas que le dieron el valor para decidir: aprender el violín y confesarle a Junin. Después de una cuidadosa consideración, Matsuya finalmente tomó una decisión. Mientras tanto, el profesor aún maquinaba, tratando de explotar la relación entre Matsuya y Junin para hacer que Junin participara en la actuación. Sin embargo, Matsuya presentó directamente su renuncia. El profesor pensó que simplemente estaba siendo emocional, sin entender la profundidad de la decisión de Matsuya. Le pidió que regresara y se calmara por unos días más, pero Matsuya no le dio espacio para negociar. Esta vez, el profesor quedó completamente atónito. Matsuya, que era naturalmente alegre, había enfrentado demasiadas cosas en estos días y llegó al punto de extrema frustración. Así que acordó encontrarse con Junin en la casa de té cerca de la escuela esa noche. Inesperadamente, la clase de Matsuya se retrasó, y Junin le dijo a Matsuya que no se preocupara. Él lo esperaría. Poco sabía Junin que en este momento recibió un mensaje de Senjin. Senjin había descubierto música interpretada por Junin en YouTube, pero la música estaba acreditada a nombre del profesor Liu. El profesor había robado sin vergüenza su actuación y la había subido a YouTube a su nombre. Cuando Matsuya se apresuró al café después de clase, no vio a Junin, pero recibió un mensaje de que Junin ya se había ido a casa. Cuando Matsuya llegó al pie del edificio de apartamentos de Junin, coincidentemente, se encontró con Senjin saliendo de la casa de Junin. Esto hizo que Matsuya perdiera el control de sus emociones. Matsuya, apartándose de su estilo habitual, fuerte e imponente, desahogó su frustración de manera incomprensible. Mientras Matsuya salía del edificio de Junin, sentado en el taxi, miró su teléfono y abrió instintivamente el contacto de su mejor amigo. En este momento, quería desesperadamente confiarle a su mejor amigo sus sentimientos, pero después de mucha vacilación, Matsuya aún carecía de la valentía para hacer la llamada. Respecto a la situación de Junin, Senjin invitó a Xianao a discutir una estrategia juntos. Al presenciar la ayuda sincera de Senjin a Junin, Xianao se conmovió profundamente. Aunque había estado en una relación con Senjin durante 10 años, nunca había recibido este tipo de trato. Junin explicó toda la situación al director. Cuando el director sugirió tomar medidas legales para proteger sus derechos, Junin se negó. Él no quería armar un gran escándalo sobre este asunto porque la música que el profesor Liu había robado era la pieza soñadora que tocó la noche en que se despidió de Senjin. Encapsulaba sus emociones hacia Senjin y la despedida después de su separación. Junin temía que Matsuya pudiera malinterpretar al escuchar esta pieza. Matsuya y Junin acordaron reunirse en la escuela para discutir por qué Junin no había llegado a su cita la noche anterior y por qué Senjin fue visto abajo en el lugar de Matsuya. Junin, cargado con sus propios problemas, solo podía disculparse constantemente con Matsuya, pero cada lo siento parecía demasiado superficial a los ojos de Matsuya. Por otro lado, Senjin, armado con el CD que Junin le había dado, encontró al profesor Liu y descubrió la grabación de Junin tocando la pieza soñadora. Esta evidencia podría exponer completamente la mentira de Junin. Después de resolver la crisis, Senjin encontró nuevamente a Junin, pensando que Junin estaba fingiendo distanciarse, como antes, ocultando sus sentimientos. Sin embargo, Junin le dijo firmemente que deberían manejar las cosas discretamente para evitar que Matsuya resultara herido. El corazón de Junin ahora pertenecía solo a Matsuya. Mientras Senjin se iba con el corazón pesado, coincidentemente se encontró con Matsuya en el camino. Cuando Matsuya encontró la música en YouTube y escuchó las expresiones de amor y renuencia dentro de la pieza, lo abrumó. Angustiado, Matsuya rompió accidentalmente una cuerda de su violín.
Cuando fue a ver a Dong-jun para reparaciones, Dong-jun notó de inmediato que algo andaba mal con Matsuya. Dong-jun llevó secretamente a la mejor amiga de Matsuya, y al verla, Matsuya finalmente liberó el dolor acumulado, rompiendo a llorar. Después de una cuidadosa consideración, Matsuya reunió el valor para proponer una ruptura a Junin. La mente de Junin se sumió instantáneamente en el caos. Matsuya, sintiéndose desolado, expresó que había estado esforzándose tanto en tocar el violín como en estar con Junin. A pesar de sus mejores esfuerzos, las cosas no parecían mejorar. Al contrario, solo empeoraban. Esto hizo que Matsuya se sintiera extremadamente exhausto, y no quería seguir así. Por lo tanto, tomó la iniciativa de sugerir poner fin a este periodo incómodo. Mientras la lluvia comenzaba afuera, Junin persiguió a Matsuya y le entregó un paraguas. Después de unos giros, el paraguas volvió a las manos de Matsuya. El tiempo pasó rápidamente, y la vida pareció volver a su estado original. Sin embargo, en cada temporada de lluvias, Matsuya recordaría a Junin sosteniendo el paraguas para ella. La madre de Junin le recordó la posibilidad de lluvia y le instó a llevar un paraguas. A su vez, Junin pensaría en Matsuya y rompería a llorar en brazos de su madre. Después de pasar por estas experiencias, Matsuya finalmente decidió dejar de tocar el violín después de completar sus exámenes, para alivio de su familia. Por otro lado, Junin también decidió dejar de tocar el piano, sorprendiendo a su manager, quien trató de persuadirlo para que reconsiderara. Cuando Sen-jin se enteró, lo alentó a no rendirse, enfatizando su admirable talento. Sin embargo, Junin le dijo a Sen-jin que optó por dar un paso atrás para perseguir su felicidad. Le recordó a Sen-jin que amaba a alguien más, haciendo referencia específicamente a Xianao. Solo frente a Xianao, Sen-jin mostraría una sonrisa genuina. Sen-jin, sin embargo, no estaba al tanto de estos sentimientos. Poco después, el manager falleció debido a una enfermedad. Inesperadamente, se encontraron nuevamente en el funeral. Mientras se disponían a irse, Junin vio a Matsuya, quien había venido a ofrecer condolencias. Justo cuando Matsuya estaba a punto de irse, Junin lo alcanzó. Quería tocar el acompañamiento de piano para la actuación de graduación de Matsuya. La pieza que Matsuya eligió fue de Brahms, y lo que Junin no sabía era que esta era la misma pieza que él le había tocado a ella. El día de la actuación de graduación, Matsuya y Junin subieron juntos al escenario. Bajo las deslumbrantes luces del escenario y la mirada del público abajo, los dos colaboraron para interpretar esta clásica pieza de Brahms. Su armonía musical reflejaba una profunda comprensión entre ellos, y las emociones expresadas a través de la música eran evidentes. Cuando terminó la actuación, toda la audiencia estalló en un aplauso entusiasta. Incluso el profesor sarcástico no pudo evitar aplaudir, poniendo un final perfecto a la actuación de graduación de Matsuya. Después de regresar al backstage, Matsuya agradeció a Junin por acompañarlo y le deseó sinceramente un futuro lleno de libertad y felicidad. Junin, ya no ocultando sus sentimientos, confesó nuevamente a Matsuya. Expresó que solo se sentía verdaderamente feliz cuando estaba con ella. Frente a la confesión de Junin, Matsuya vaciló, no porque no quisiera, sino por miedo. Los malentendidos pasados entre ellos habían causado demasiado daño. Así que necesitaba más tiempo para ordenar sus emociones. Cuando Matsuya preguntó si Junin estaría dispuesto a esperar por ella, Junin aceptó de buena gana. De vuelta en su casa, Junin se sorprendió cuando alguien llamó a la puerta. Inesperadamente, era Xianao. Debido a la influencia de Sen-jin, su amistad se había vuelto distante. Sin embargo, Xianao ahora había dejado ir sus sentimientos persistentes, y los dos amigos se reconciliaron. En memoria del manager, la compañía organizó un concierto conmemorativo. Kim Won y Kim Jong-dao, junto con Sen-jin, subieron juntos al escenario nuevamente. En el concierto, Matsuya desempeñó un papel de apoyo volteando las partituras para Junin. Los dos continuaron cooperando sin problemas. Después de la actuación, Xianao devolvió las partituras que Sen-jin le había dado porque había sido aceptado por una orquesta extranjera. Dado que no podían estar juntos, decidieron dejar que sus sentimientos se disiparan con el tiempo. Sen-jin intentó alcanzar y quería retener a Xianao, pero se encontró incapaz de decir nada. Matsuya fue aceptado en la escuela de posgrado con excelentes calificaciones, pero en este punto, ya no estaba dedicado al violín. Por lo tanto, no tenía planes de inscribirse. Junin también decidió abandonar su plan original para la competencia de piano y, en cambio, tocó el piano apasionadamente, entregándole una invitación a Matsuya, esperando que ella asistiera a su actuación. El día de la actuación de Junin, sus excepcionales habilidades en el piano recibieron un estruendoso aplauso del público. Sin embargo,
porque el asiento reservado para Matsuya permaneció vacío. El corazón de Junin también se sintió vacío. No fue hasta la última pieza cuando Matsuya llegó fuera de la sala de conciertos. Viendo a Junin sacar el piano que le había regalado y limpiar las teclas, Matsuya sintió una sensación de felicidad. Después de la actuación, Matsuya fue al camerino. Cuando se enfrentó a la persona que amaba, Matsuya finalmente no pudo reprimir sus verdaderas emociones. Los dos amantes compartieron un beso profundo y apasionado. Posteriormente, su vida se desarrolló tal como Junin lo había imaginado. Cada día pasado con Matsuya hacía que Junin se sintiera extremadamente feliz. Matsuya renunció a su sueño en la música y regresó a trabajar en el departamento de planificación, centrándose en trabajar tras bastidores para Junin. En su cumpleaños, Junin sacó un anillo cuidadosamente preparado y le propuso matrimonio a Matsuya. Al mismo tiempo, Xianao apareció ante Senjin. La lección clave de esta historia es el papel vital de la comunicación transparente, la honestidad y el autodescubrimiento en las relaciones. La revelación de Matsuya provoca reflexiones sobre la confianza y la importancia de la comunicación proactiva. La narrativa ilustra el impacto de problemas no resueltos y el secretismo en las relaciones, enfatizando la necesidad de abordar las preocupaciones de manera pronta. Además, el énfasis en la comunicación transparente en la amistad, especialmente entre Junin y Xianao, destaca su papel fundamental en el mantenimiento de conexiones saludables. Los viajes de autodescubrimiento y aceptación de los personajes subrayan la importancia de priorizar la felicidad personal y las emociones genuinas en la construcción de relaciones satisfactorias. Por favor, dejen sus comentarios abajo. Sigan el canal Hola Resumen para mantenerse actualizados sobre los últimos videos de resúmenes de películas. Y por ahora, adiós y nos vemos de nuevo.